Tercer rasgo, dice. Bueno, antes decía, para elaborar una justificación de su proyecto, que era lo que tú tenías al inicio, tú lo que querías era irte. ¿No? Esto es como cuando uno discute también con sus hijos. Le empiezan a poner encima de la mesa todo tipo de argumentos. Te voy a llevar a las 11:30 a casa. ¿Y por qué vas a llegar a las 11:30 a casa? Entonces empieza a soltar argumentos. Bueno, pues porque tengo que trabajar con fulanita en su casa sobre no sé qué. Pero esto lo puedes hacer mañana. Sí, pero es que además tengo que hacer... Bueno, pero esto se puede hacer automáticamente. Sí, pero es que además... Empiezan a poner encima de la mesa todo tipo de argumentos que en el fondo no son más que una forma de enmascarar lo único que tenías al principio, y era que tú querías llegar a las 11:30 a casa. Pero necesitas justificarlo de algún modo. Yo no puedo llegar a mi casa y decir a mi padre, yo hasta las 11:30 no me esperes, ¿no? Necesito justificarlo haciéndolo razonable, cuando en realidad lo que hay es un golpe de voluntad, lo que quiero es llegar a las 11:30. Presento, bajo apariencia de argumentación racional, porque en el fondo es un deseo. Tú tenías la idea metida en la cabeza de que querías llegar a todo y buscaste los argumentos que permitieran justificarlo. Bueno, pues para hacerlo, la ideología selecciona de toda la realidad aquellos rasgos que, convenientemente acentuados, intensificados o hinchados, ¿verdad?, tienen más capacidad de adhesión, más capacidad práctica de movilización. Y es este tercer rasgo del que nos habla ahora Gigante. Es un pensamiento que no solo valora, sino que, perdón, no solo evalúa, sino que valora. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué diferencia creéis que existe en el lenguaje ordinario, corriente, entre valorar y evaluar? ¿Es lo mismo evaluar que valorar? A lo mejor valorar es más subjetivo. Es que no se me ocurre mucho más. Yo entiendo que valorar es de una manera más subjetiva desde la persona y evaluar pues puede ser mediante como una guía, una tabla o de algunas ideas. O sea, evaluar entiendo, por ejemplo, cuando un profesor corresponde un examen que ya tiene sus tablas o ya sabe lo que quiere con ese alumno, y valorar pues tiene más aspectos subjetivos, no tan ideas fijas. Eso es lo que... Vale, tiene que ver. ¿Alguien más? Sí, cuando en principio evaluamos, luego siempre hay una carga de... Yo voy a reivindicar, por ejemplo, para mi examen la mayor arbitrariedad posible. O sea, yo soy profundamente arbitrario y no me duele prendas decirlo a la hora de evaluar. Porque un examen de los tipos que uno plantea, pues es muy difícil que pueda cuantificar de forma exacta. O a lo mejor en matemáticas o en estadística, pues sí, pero en filosofía la cosa es más arbitraria, ¿no? Más subjetiva. Un comentario de texto, una pregunta de redacción. Pero en todo caso la evaluación sí que se somete a ciertas pautas objetivas. Y tú tienes una plantilla o un modelo, el modelo puede ser otro examen o el modelo puede ser una respuesta tipo, y sobre la base de ese modelo comparas ese modelo con la realidad y así la realidad realiza una evaluación. Es una comparación con un modelo, con una pauta de naturaleza objetiva. Claro, ¿qué sucede cuando uno valora? Cuando uno valora, uno también está comparando la realidad. Pero ese modelo o esa pauta no es objetivo, sino que es más bien una determinada posición subjetiva. Una valoración sobre la base de mis preferencias culinarias, mis preferencias estéticas o mis preferencias ideológicas. La valoración en ese sentido tiene carácter subjetivo. Todas las construcciones ideológicas que nosotros vamos a ver, incluso leyéndolas, vamos a ver que contienen constantemente juicios de valor. Son evaluaciones. Antes yo aludía, no hemos leído el texto, pero leeremos un fragmento más adelante. Y antes yo aludía a la Barselles a la hora de definir el tercer estado, de describirlo, como si fuera una realidad existente. Usted tiene musgo, rocas, cordilleras y tercer estado. No, el tercer estado no está como las cordilleras. El tercer estado está en el magín, ¿no?, en la cabeza de la Barselles. Y en la descripción o en la caracterización que hace del tercer estado, evalúa hasta qué punto ha estado oprimido, ¿no?, el tercer estado, hasta qué punto ha sido la materia
de la que se han nutrido de forma exagerada económicamente las clases dirigentes, los aristócratas y la realeza y el clero, y hay una evaluación. Pero es una evaluación, en este caso, selectiva, en orden a lo que quiere conseguir, acentuando aquellos rasgos, ya digo, que más le interesan para justificar sus objetivos, instrumentalizando el discurso en orden a sus propios objetivos. El mecanismo que permite esa instrumentalización es ese cruce permanente de valoraciones. No simplemente se evalúa, sino que se valora. Se valora en el sentido de juzgar indeseable, en el sentido de juzgar urgente, en el sentido de juzgar imposible. Es decir, de emitir sobre la realidad juicios de valor de naturaleza perfectamente subjetiva. Dice el autor, evaluar es apreciar por comparación la importancia relativa de ciertos elementos unos con relación a otros. Por ejemplo, la evaluación que hacemos de nuestros trabajos, ¿no? En este punto bien, en este punto no, bueno, en comparación con una medida externa. Valorar, en cambio, significa sobreestimar un elemento, una fuerza, un objeto, lo que sea, sobreestimar. Concederles de algún modo, de forma además artificial, un crédito, una importancia, un mérito o una virtud que en realidad no tienen o no tienen por qué tener, o podría discutirse al menos. La clase trabajadora portadora de los nobles ideales de la humanidad. Pues hay trabajadores y trabajadores. O el pueblo vasco portador de virtudes naturales que en cambio el maqueto, el castellano, el extranjero no posee. Una valoración, en ese sentido, lo que introduce es una sobreestimación, vicios o virtudes que le permiten de alguna manera caricaturizar la realidad con relación a la que se mueve. La ideología nazi valorizó la raza. La raza tiene importancia, pues lo que hizo fue darle la primacía, el carácter determinante en último análisis. La del marxismo, la clase social. La evaluación se mantiene en el orden de lo relativo. En cambio, cuando tú juegas con valoraciones, absolutizas. Absolutiza un orden de cosas determinado. Bueno, cuando nosotros evaluamos algo, siempre esa evaluación es relativa. ¿Relativa a qué? Relativa al patrón, a la medida, ¿no? A la plantilla que uno usa. Cuando nosotros valoramos, en cambio, ahí nuestras apreciaciones son dogmáticas. Es decir, una valoración ahí no se somete a ninguna discusión posible. No se somete a crítica. Y por lo tanto, como nuestras valoraciones nunca van a coincidir plenamente entre nosotros, porque para lo que para mí es lo primero, a lo mejor para cualquiera de vosotros es lo segundo o tercero, o ni siquiera lo contempla, como nuestras valoraciones no coinciden, las discusiones que se pueden producir entre nosotros con relación a esos valores conducen inevitablemente a qué. Si para mí lo central, lo importante es un determinado aspecto, el valor que yo le concedo a la clase trabajadora, o el valor que yo le concedo al progreso sobre la tradición, o el valor que yo le concedo a la libertad sobre la igualdad. Y en cambio, para cualquiera de vosotros, la escala de valores es completamente distinta. La discusión sobre esos valores aquí conduce entre nosotros. ¿En qué se convierten esas discusiones? Y lo habéis visto mil millones de veces. ¿A qué conduce? Cuando empezamos a hablar sobre nuestras valoraciones y a discutir en torno a ellas. ¿Qué pasa con esos debates que se suscitan en torno a no argumentos, sino valoraciones? Cuando nuestros debates se ven determinados por valoraciones, ¿qué pasa con ellos? ¿Se avanza o se estancan los debates? ¿Se estancan? ¿Y de qué modo, además? ¿Qué forma suelen adoptar nuestros debates cuando el cruce de valoraciones estancan el proceso de argumentación? ¿De qué modo esto se manifiesta sobre todo?
agresividad, violencia. Son Max Weber, ¿no? Hablaba Max Weber hablaba de la guerra de los dioses. Los valores son como dioses que compiten entre sí en el Olimpo, ¿no? Compiten entre sí buscando que cada corazón se les entregue por completo. Y así todos los dioses en realidad se levantan con las mismas pretensiones del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Yahvé le recuerda a su pueblo: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses al lado de mí. Soy el único. Pero en realidad son todos los dioses del Olimpo los que aquí tienen esa voluntad de ser únicos y se enzarzan en un conflicto que es interminable. Guerra de los dioses. Esos son nuestros debates en torno a valores. Guerra de los dioses. Politeísmo axiológico, decía Max Weber también. Es muchos dioses de carácter valorativo. Nosotros ya no creemos en dioses, pero le damos nuestra fe a los valores. Y competimos inevitablemente entre nosotros con la mirada puesta en el triunfo total de nuestro valor. Libertad, propiedad, seguridad, raza, proletariado. Son los dioses a los que cada hombre entrega su propio corazón, conduciendo esto inevitablemente, primero, a que no haya discusión posible, porque es un entrecruzamiento de dogmas, y segundo, a que los conflictos inevitables, a que los debates inevitablemente conduzcan al conflicto, a la guerra, al choque entre ellos. Por eso, los debates ideológicos conducen, a veces con mayor o con menor agresividad, a la aparición de nuevos conflictos. Conflictos inevitables. Carl Schmitt, el autor que antes apareció ahí, decía que los valores son puntos de vista. Todo punto de vista en este sentido, bueno, pues toda valoración es un punto de vista, una perspectiva que uno adopta a la hora de contemplar la realidad. Tú la miras desde ahí, ¿no? Y como le das la mayor importancia a la libertad, pues todo lo juzgas desde esa posición favorable a la libertad. Y te parece que el Estado se mete demasiado en tu vida individual y privada, parece que hay, bueno, son puntos de vista. Y dice, pero todo punto de vista es un punto de ataque. Son puntos de vista, pero al mismo tiempo puntos de ataque. La agresividad y el conflicto son inherentes a los debates en torno a valores. Y las ideologías se sostienen también sobre ese elemento. Valoraciones absolutas, incondicionales. Dioses que luchan entre sí en perpetua guerra.